El otro milagro se produce cuando están pescando en el lago Tiberíades y una tormenta amenaza con hundir la barca. Jesús manda callar a la tormenta y la tempestad se calma. Los discípulos, sobrecogidos y asustados, se dicen unos a otros: «Pero, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen?» Obsérvese que un hombre no tiene fuerza que oponer a una tormenta. Eso piensan los negadores de la historicidad del relato, pues piensan que en él como un simple hombre. Pero si piensas en él como algo más que un hombre, la cosa cambia. Para Carreira, los milagros no contradicen la ciencia, la completan.